Dios les bendiga a todos. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Como decía nuestra hermana Lisette, este martes vamos a gozarnos. A los que traigan comida, por favor, traten de llegar un poco antes de las 7 para que podamos comenzar punto a las 7 y tener más tiempo para comer y disfrutar. Amén. Otra cosita, bienvenida a las visitas. Gracias por estar con nosotros. Es un placer de que estén con nosotros en el día de hoy. También, sí, sobrino de nuestro pastor Miguel. También en la mesa de recursos, en la parte de atrás, en la parte del foyer, tenemos las lecturas de Adviento de cada domingo. Son 5 lecturas. Tenemos en español e inglés. Pueden llevarse una copia y la pueden hacer juntos en familia en su hogar como devocional de Adviento. No se pierdan coger una copia. Traten de tener una copia para que cuando las hagamos la ceremonia de Adviento aquí los domingos, puedan seguir la lectura con el papel. Amén. El domingo pasado terminamos el capítulo 1 y, como saben, estamos estudiando la carta que escribió Pablo a las iglesias en Galacia. Las iglesias en Galacia estaban creyendo en un evangelio de obras. Les estaban enseñando que había que añadir la circuncisión a su salvación. Y Pablo escribe esta carta y vimos que tenía un tono fuerte porque los estaba regañando. ¿Cómo pueden creer? No puedo creer que estén creyendo en un evangelio de obras. El evangelio es por gracia. El domingo pasado vimos a Pablo compartir su testimonio para defenderse de algunas acusaciones que se estaban haciendo en su contra y para mostrarnos a nosotros que el evangelio de la gracia, nos da libertad, nos hace libres. Pablo pudo reconocer dos cosas bien importantes en cuanto al evangelio de la gracia, dos cosas que tú y yo tenemos que tener en claro en nuestras vidas. Primero, que nuestro pecado y nuestro pasado no son un obstáculo para la gracia y el llamado de Dios. Y segundo, que nuestra justicia o lo bueno que seamos, lo bueno que somos o lo bueno que creemos que somos, no es suficiente, no son suficientes para alcanzar la salvación de Dios. Estas dos verdades nos hacen libres de la culpa y la vergüenza que nuestro pecado y nuestro pasado puedan traer a nuestras vidas. Nos hacen libres del orgullo de que nuestras obras y nuestra obediencia producen. Nos hacen libres del deseo de agradar y temer a otras personas. Hoy, comenzando en el capítulo 2, vamos a ver que Pablo continúa defendiendo el evangelio de la gracia. Y él nos va a hablar de una reunión bien importante que ocurrió en Jerusalén. Fue una reunión con unas consecuencias bien grandes para todo creyente en Jesucristo. Unas consecuencias que hasta el día de hoy podemos sentirlas. Fue en esta reunión donde se estableció la unidad del evangelio. La unidad del evangelio. La unidad del evangelio entre los apóstoles y los líderes religiosos de ese tiempo. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a leer Gálatas, versículos 1 al 10. Capítulo 2, versículo del 1 al 10. Los que tienen la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, se encuentra en la página 1195 y dice así: entonces, después de 14 años, Pablo diciendo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano.
Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que en ella encontramos verdades maravillosas para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que en el día de hoy tu Espíritu, Señor, nos mueva, nos abra nuestro entendimiento para poder escuchar tu voz. Señor, trae transformación a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Punto número 1, el viaje a Jerusalén. Versículo 1, entonces después de 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. El domingo pasado vimos que como él recibió el evangelio por una revelación de Jesucristo, él no necesitaba que nadie más confirmara la verdad de ese evangelio que él predicaba. Ahora, noten la palabra entonces. Entonces, conecta esa sección con el relato de Pablo de visitar a los apóstoles en Jerusalén y las iglesias en Judea, como vimos el domingo pasado en los versículos 18 al 21. Pero a pesar de que Pablo confiaba que él predicaba el verdadero evangelio, los falsos maestros trataban de poner en duda la autoridad de Pablo, diciendo que él predicaba un evangelio diferente al de los demás apóstoles. Los demás apóstoles que se encontraban en Jerusalén. Pablo dice que 14 años después va a Jerusalén para tener una reunión privada con los apóstoles y aclarar de una vez y por todas la situación que ha surgido con los falsos maestros. 14 años predicando el evangelio. ¿Tú crees que Pablo necesitaría confirmación? ¿Quién acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén? Bernabé y Tito. No Tito el que tenemos aquí, sino otro Tito. By the way, quiero pedirle disculpas nuevamente porque Allison no está con nosotros. Allison, si nos estás escuchando, you are in discipline. Está en disciplina. Bernabé y Tito. Si lees el libro de Hechos y puedes ver todos los viajes misioneros que hizo Pablo, Bernabé estaba allí con él. Bernabé fue compañero de viaje de Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Tiene sentido que Bernabé acompañara a Pablo. Es interesante ver que Pablo también se llevó a Tito. ¿Por qué es interesante? Es interesante porque Tito, aunque trabajaba en la obra del ministerio junto a Pablo, Tito era griego. Tito era griego. Tito fue producto de la misión de Pablo de predicar el evangelio a los gentiles. Tito era griego, que significaba que él era un gentil. Y si era gentil,
significaba que él no estaba circuncidado. Y al decirnos que Pablo se llevó a Tito, podríamos pensar que fue algo estratégico de Pablo. Número 2, reunión privada, versículo 2. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Ahora noten que Pablo fue a Jerusalén, y vuelvo y lo repito, no porque él necesitaba confirmación de otras personas. Él fue a Jerusalén por una revelación ¿de quién? De Dios. Fue Dios quien llevó a Pablo a Jerusalén a esta reunión importante. Y en esa reunión, como dice el verso, fue una reunión privada donde Pablo le expone, le predicó el evangelio que él predicaba a los gentiles. ¿A quién Pablo le predicó el evangelio en privado? Dice a los que tenían alta reputación. A los que tenían alta reputación. ¿Quiénes son esos de alta reputación? Leímos en el versículo 9, ahí estaba Jacobo, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, posiblemente habían otros apóstoles, posiblemente habían otros líderes religiosos y habían otras personas que vamos a ver más adelante. Y es interesante notar que también dice que Pablo predicó para asegurarse de que no corría ni había corrido en vano. Eso me chocó a mí porque si Pablo no necesitaba confirmación del evangelio que él predicaba, ¿por qué Dios lo envía a Jerusalén? Estoy seguro que Pablo no tenía ninguna duda personal del evangelio que él predicaba. Como pudimos ver, ya llevaba 14 años predicando el evangelio. Pablo quería asegurarse de que los falsos maestros, esos falsos maestros que predicaban un falso evangelio, no fueran tropiezo de su ministerio. Pablo quería eliminar toda influencia que estos falsos maestros podían tener en las iglesias y en los mismos líderes religiosos. ¿Qué hizo Pablo? En privado le presentó el evangelio que él les predicaba a los gentiles, el evangelio de la gracia. Se lo predicó a esos que estaban allí en esa reunión. Y noten que no solo presentó el evangelio, sino que Pablo trajo, ¿a quién? A Tito, un ejemplo vivo. Un ejemplo vivo de ese evangelio que él predicaba. Tito fue su ejemplo vivo del evangelio de la gracia. Tito fue show and tell. ¿Saben lo que es un show and tell? Punto número 3, libertad o esclavitud. Versículos 3 al 5. Dice, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto no fue por causa de los falsos hermanos, ¿cómo? Introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. ¿Pudieron ver esa oración? Aparentemente habían falsos maestros en esta reunión también. Estaban infiltrados secretamente, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Al escuchar el evangelio que Pablo predicaba, parece que se formó una discusión sobre la circuncisión que posiblemente puso en duda la salvación o la conversión de Tito. Pero podemos ver que se llegó a un acuerdo bien importante. Pablo nos dice que Tito no fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante y por qué es importante para Pablo? Porque si Tito era circuncidado o era obligado a circuncidarse,
los falsos maestros ganaban. Los falsos maestros se llevaban toda la razón. Si Tito se circuncidaba, los gálatas tenían que circuncidarse. Y Pablo quedaba como mentiroso. Y si Tito se circuncidaba, como dice el versículo 4, la libertad del evangelio estaba en juego. Porque el exigir obras, el exigir la ley para la salvación no libera a las personas del pecado, sino que las coloca bajo la esclavitud del pecado. La ley pone en juego la libertad que viene con un entendimiento claro del evangelio. La libertad de la culpa y la vergüenza que nuestro pecado y pasado puedan traer. La libertad del orgullo que nuestras obras y nuestra obediencia a la ley producen. La libertad del deseo de agradar y temer a los hombres. La libertad del temor que viene de la inseguridad de no saber si ya hemos hecho lo suficiente para agradar a Dios. Toda esa libertad estaba en juego. Pablo vio claramente que el asunto no era si había que circuncidarse o no. El asunto era libertad o esclavitud. Libertad o esclavitud. Los cristianos han sido liberados de la ley en el sentido de que nuestra aceptación ante Dios depende totalmente de la gracia de Dios. Introducir las obras de la ley y hacer que nuestra aceptación depende de nuestra obediencia a leyes y reglamentos es regresar a la esclavitud. Tito era un gentil incircunciso, pero había sido aceptado por Dios en Cristo. Y eso para Pablo era suficiente. Y ese fue el acuerdo que se llegó allí en esa reunión. Punto número 4. Versículos 6 al 10. 6 al 9. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, hablando de los líderes que estaban allí reunidos, lo que eran, dice Pablo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron. ¿Por qué dice Pablo que nada le enseñaron? Nada nuevo le enseñaron a Pablo porque creían lo mismo. Creían en el mismo evangelio. Sino al contrario, dice el versículo 7, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé el ok. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí vemos que hay otra razón por la cual Dios envió a Pablo a Jerusalén. Dios envía a Pablo a Jerusalén a predicar el evangelio a los líderes religiosos. ¿Para qué? Para que hubiera una unidad en el mensaje del evangelio. Los mismos apóstoles reconocieron que había un llamado y un ministerio diferente entre cada uno de ellos. Pero también entendieron que en el evangelio debe haber una unidad. Podemos ver que Pedro fue llamado a llevar el evangelio principalmente ¿a quién? A los de la circuncisión, a los judíos. Y Pablo a los de la incircuncisión, a los gentiles. Pedro y Pablo, cada uno tenía su propio y único llamado de parte de Dios. Cada uno tenía su propio estilo de predicar el evangelio.
Cada uno de los apóstoles tenía su propia manera de predicar el evangelio. Pero a pesar de las diferencias en términos de experiencia, énfasis o estilo de predicar, no había diferencia en el contenido. No había diferencia en el evangelio. Cada uno tenía su propio y único llamado, pero predicaban el mismo evangelio de la gracia. Esto es importante porque la evangelización del mundo depende de una unidad del evangelio. Una unidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Diferencias en la experiencia, en el énfasis o en el estilo de predicación, pero una unidad en el verdadero mensaje del evangelio. Colosenses 3:11 dice que no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. El evangelio es evidencia de que rompe con las diferencias de raza, de cultura y creencias. Versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Versículo 10 es un verso que marca, es una marca o el resultado del evangelio. Aquel que ha sido bendecido con la increíble generosidad de Dios, su deber es ser que generoso con los necesitados. Los apóstoles le pidieron a Pablo y a las iglesias gentiles que se acordaran de los pobres, en especial a las iglesias judías. Porque las iglesias judías eran mucho más pobres que los gentiles. Recuerden que los judíos, el pueblo de Dios judío, estaba bajo el gobierno romano. Iglesia, si hubo un solo evangelio para los creyentes en el Nuevo Testamento, hay un solo evangelio para la iglesia de hoy. El mensaje del evangelio de la gracia y libertad no ha cambiado a pesar de los cambios que hemos experimentado a través de todos los siglos. De eso debemos estar agradecidos y celebrar el hecho de que hoy somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia y que en nosotros hay libertad. Todo ser humano desea la libertad, ¿verdad que sí? Pero la realidad es que la libertad no se obtiene siguiendo la visión del mundo. La realidad es que la libertad no se obtiene por siguiendo cualquier religión humana que enseña que puedes ganarte tu propia salvación. La visión del mundo y la religión lo que trae es división y esclavitud. Y es en Cristo Jesús donde podemos disfrutar de la libertad de ser aceptados por Dios a pesar de nuestro esfuerzo, a pesar de las obras que cometamos, a pesar de las leyes que sigamos. La división y la esclavitud fueron cosas a las que Pablo no cedió y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Al igual que los apóstoles, tú y yo tenemos el llamado de predicar el evangelio. Tú y yo tenemos el llamado de predicar el evangelio de la gracia. ¿A quién? A todos los que nos rodean. A todos los que nos rodean. Todos tenemos el mismo llamado, aunque el contexto sea diferente. Estamos unidos porque predicamos el mismo evangelio, gloria a Dios. Pero posiblemente tus experiencias, tu énfasis o tu estilo de predicar sea diferente al mío. And that's okay. Eso está bien.
Pero tenemos que celebrar que estamos unidos por el Evangelio de la gracia. Posiblemente fuiste llamado o el Señor te está llamando a predicar el Evangelio a tus familiares, a tu hermano, a tu hermana, tu mamá, tu papá, tío, tus abuelos. Posiblemente fuiste llamado a predicar el Evangelio a tus vecinos. El Señor está poniendo eso en tu corazón. ¿Y qué de tus compañeros de trabajo? Posiblemente el Señor pone en tu corazón o ha puesto en tu corazón predicar el Evangelio a un desconocido. Fuiste, qué sé yo, a Starbucks y el Señor puso en tu corazón predicarle a un empleado de Starbucks. A lo mejor vas a la escuela, a la universidad. El Señor está poniendo en tu corazón predicar el Evangelio a tus compañeros de escuela. En la universidad, a lo mejor el Señor está poniendo en tu corazón o ha puesto en tu corazón ir a las cárceles a predicar el Evangelio, ir a los hospitales a predicar el Evangelio. En la oficina, en el parque, en el gimnasio. A lo mejor Dios te está llamando para ir a Japón, ir a Bangladesh o cualquier parte del mundo. A Disney. Pero a pesar de las diferencias de experiencia, de énfasis o estilo, no hay diferencia en el mensaje que predicamos. Todos aquí estamos unidos por la verdad del Evangelio que fuimos llamados a predicar. El Señor quiere que seamos obedientes. Todos tenemos el llamado. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que ser obedientes a Dios y predicar el Evangelio. Algo que me llamó mucho la atención fue el ejemplo de Pablo. Y debemos seguir ese ejemplo. Primero, Pablo fue obediente a su llamado de predicar. Me llamó mucho la atención que predicaba por 14 años. Segundo, fue celoso por la verdad y la unidad del Evangelio. Lo vimos en esa reunión allí. Fue celoso por la verdad y la unidad del Evangelio. Y tercero, fue valiente, fue atrevido y fue intencional. Y así debemos ser nosotros. Debemos ser obedientes al llamado de predicar el Evangelio. Debemos ser celosos por la verdad y la unidad del Evangelio. Y debemos ser valientes, debemos ser atrevidos e intencionales para que otros escuchen el Evangelio de la gracia. Para que otros escuchen y puedan ver la libertad que trae el Evangelio. Gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y nos dio salvación. Gracias por lo que Él va a hacer a través de nosotros cuando prediquemos el Evangelio a otras personas. Gracias te damos, Señor. Primero por el maravilloso privilegio, Señor, que tú nos das de poder conocer el verdadero Evangelio, el Evangelio de la gracia, el Evangelio que trae libertad. Y hoy podemos declarar que somos libres. Gracias, Señor. Señor, gracias por el privilegio que tú nos das de poder tener ese mensaje y poder llevárselo a otros.
de que otros puedan conocerte, de que otros puedan seguirte, de que otros puedan conocer esa libertad que solo tú traes, de que solo el Evangelio trae. No por obras, no por leyes, no por reglamentos, por gracia, por lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Señor, a través de tu Espíritu, usa tu Espíritu para que seamos obedientes a tu llamado, cualquiera que sea ese llamado. Ayúdanos, Señor, a ser celosos, celosos para que el Evangelio no se contamine. Celosos por la verdad, celosos para que unidos podamos predicar el mismo Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a ser atrevidos e intencionales para tu gloria, para tu gloria. Señor, si aquí hay alguien que no conoce ese evangelio, si aquí hay alguien que no ha dicho yo creo en Jesucristo, yo te pido que tú pongas en su corazón creer, para que también pueda experimentar libertad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibamos la bendición pastoral, 2 Corintios 13:14, que dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y la iglesia morada de Dios dice, amén. Dios les bendiga.